Señor, te damos tantas gracias porque tú eres un Dios fiel y verdadero. Señor, no hay otro como tú, que visita, Señor, las casas. Visita, Señor, generación tras generación, para ver, Señor, si es que hay uno que se levante, con el cual tú puedas seguir continuando tu historia, tu vida, Señor, en las familias. Señor, tú buscas a uno que se levante, Señor, en nuestras casas, para que tu reino venga a establecerse. Señor, decimos, heme aquí, Señor. Haz tu obra en nuestras casas. Envíanos, Señor, a nuestras casas. Envíanos, Señor, a nuestras casas. Espíritu Santo de Dios, ven a traer revelación en esta mañana. Señor, más allá de la enseñanza, ven a impartir lo que sea necesario para cada una de las familias representadas acá. Señor, ven a traer palabras de respuesta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, toda incapacidad, Señor, del entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, vengan a caer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Vengan a caer en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, nos disponemos a ti. Nos abrimos a que tú nos hables, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para ser impartidos por ti en esta mañana. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, siente plena libertad de moverte en nosotros, en medio nuestro. En el nombre de Jesús, y comienza a traer esa revelación que necesitamos para este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras estábamos adorando, me venían dos palabras. Una de ellas es la que dice en Hebreos, que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que se introduce y llega hasta los tuétanos. Pero ¿sabe lo que es eficaz? Porque hay dos palabras que se ocupan comúnmente y que las relacionamos como sinónimos. Una es eficiente y la otra es eficaz. Y eficiente tiene que ver con que va a ocupar lo justo y lo necesario. No va a invertir más allá, sino lo que sea lo justo y lo necesario para que pueda dar como fruto un producto. Esto es muy común en las empresas, que las empresas tienen que ser eficientes, o sea, el menor gasto posible para tener un gran beneficio, ¿cierto? Eso es eficiencia. Pero eficaz significa que no va a todo lo que sea necesario invertir, lo va a hacer, con tal de que produzca a lo cual fue enviado. Y veía en su raíz que parte de esa palabra eficaz tiene que ver con ocupar. Ocupar. La palabra de Dios quiere ocupar un espacio en nosotros y no va a estimar recursos para hacerlo. Es por eso que la palabra dice que en los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy el reino sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Por qué? Porque la palabra y el reino de Dios va a entrar así, ¡ta! 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 Y va a ser una piedra en tu zapato hasta que te deje intranquilo, hasta que produzca lo que tiene que producir. Y aunque se tenga que dar una tremenda vuelta, lo va a hacer con tal de que sea necesario que llegues a puerto. Yo hoy día quería compartirles, esa era una palabra solamente que la recibí en el tiempo de adoración,
pero que nos va a hacer mucho sentido, con lo que se ha venido compartiendo. ¿Qué se nos ha venido compartiendo? Continuamos con ese proceso formativo que nos hablaban de Génesis, ¿cierto? Génesis 2, del 4 al 8, que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuesen la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase en la tierra. Sino, y aquí esto ya nosotros no sabemos al revés y al derecho, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un nefesh. Entonces se venía compartiendo acerca que es en ese proceso formativo que comienza a aparecer en la Escritura como un principio. Un principio, discúlpeme que vamos a tomar varios detalles. Un principio es cómo se originan todas las demás cosas, de a dónde sirve como un fundamento para poder establecer demás cosas. Este principio formativo que se nos ha venido compartiendo es que es necesario que se levante un clamor producto de un proceso aflictivo. Ese proceso aflictivo lo que va a producir en nosotros es que no solamente sea un tiempo de crisis, sino un tiempo donde va a venir revelación en el proceso que estoy. Entonces se me va a alumbrar. Allí está la columna de nube con la cual yo voy a poder transitar. Ese proceso aflictivo no viene por una tincada, sino lo que quiere producir es formación. Ese es el propósito, formar. Y esto es bien crítico. ¿Por qué? Conversábamos la semana pasada, me parece, en el discipulado. Y yo le decía a los hermanos que estaban ahí en el discipulado que nosotros como cultura latina tenemos un pequeño problema de seguir las instrucciones. Entonces, yo les contaba el testimonio de un amigo que él se había encontrado con un gringo, y el gringo en su casa empezó a hacer los waffles. ¿Conocen los waffles? Entonces le decía: oye, ¿cuál es tu receta? Porque yo he hecho varias recetas y nunca me queda igual. Y yo cada vez que me invitáis a comer esto, te quedan siempre igual, perfecto. Nunca cambia el sabor. Y el hermano le dijo: el problema es tu cultura. ¿Cómo que la cultura? Dijo: sí, porque nosotros como cultura gringa siempre leemos las instrucciones y las seguimos. En cambio, tu cultura siempre es una pizca, una cucharadita, no tiene, en la instrucción no es clara, y siempre está al gusto de quien lo prepara. Entonces, como la instrucción no es clara, nunca te va a quedar igual. Alguna vez le va a achuntar, otra vez no. Pero ese es un problema de la cultura. Dijo: ya, y entonces dame la receta. Entonces, cuando comenzamos a hablar de este proceso formativo, justamente
una de las cosas que va a querer hacer ese proceso formativo es un envío. ¿Mediante qué? Instrucción. Esa instrucción te va a producir crisis. ¿Cómo? Sí, justamente, porque lo que va a intentar buscar la instrucción, a ver, no sé si alguna vez has visto en las películas de los monitos, cuando aparece una luz y que empieza a buscar dónde puede haber una cabida por ahí, dónde puede entrar. Y la instrucción comienza a hacer eso, comienza a ver en qué lugar o en qué punto tú vas a ser artero, o te vas a saltar la instrucción, o vas a buscar la forma de cómo cumplirla, pero a tu forma, pero la vas a cumplir igual. Entonces, esta era una de las cosas que Israel no entendía. Porque se nos compartía que Israel veía la señal, pero no lograba entrar en ella. Entonces, ¿qué ocurre? La señal que ellos veían era una columna de fuego en la noche, que lo que estaba anunciando era, mira, en medio de la crisis que va a venir, se te va a amanecer. En medio de la crisis que se te va a presentar, se te va a amanecer. O sea, va a venir revelación y vas a encontrar una salida. El problema para Israel es que en cerca de 430 años perdieron su formación. No tenían carácter. Entonces ellos no lograban visualizar esto, y por mucho que durante 40 años tenían la misma figura, no lograban entrar en ella. Teniéndola enfrente, no lograban verla. Entonces, la semana pasada, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, nos compartían que en ese proceso hay un proceso de 42 jornadas, que es un equivalente a un proceso de nacer de nuevo. Lo que ellos necesitaban hacer era no solamente cambiar la mentalidad, tenían que nacer de nuevo. Esa palabra también es para nosotros. Nosotros venimos con muchas muletas al Señor, sobre todo si es que venimos de otras congregaciones. Venimos con otras formas. No, es que yo aprendí así. No, es que cuando yo era chico yo fui a la iglesia, pasaron 40 años, pero nunca más fui a la iglesia, ahora volví, y ahora yo sé que la forma es la misma. No, es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que está anunciando. Y en eso hay un proceso formativo. ¿Por qué? Porque es necesario dejar aquellas estructuras o aquellas riquezas, aquellas cosas que nos podemos apoyar. Entonces, en esa jornada, lo primero que nos compartía el pastor Fernando era que la primera estación era Etam. Y Etam tenía que ver con las aves, con los pensamientos. O sea, la primera estación era un metanoia, un arrepentimiento, un cambio de mente. Entonces hay que entender un principio clave en esto. Muchas veces nosotros, el Señor nos lleva por un proceso formativo en el cual nos va a llevar a ciertas estaciones. Entonces yo estoy viviendo situaciones en mi trabajo porque el Señor quiere formar algo en mí. David no es lo que fue, sino por Saúl. Entonces uno quisiera decir, hoy que se vaya este jefe. Quiero que me cambien de discipulado. ¿Por qué? Dios quiere formarte en ese lugar. Y una vez que tú cierres ese proceso,
tú avanzas a la siguiente estación. Pero una de las cosas que el Señor quiere hacer es hacerte nacer de nuevo. Necesita cambiar ciertas cosas que tú tienes como verdaderas, pero que necesitan ser renovadas y transformadas. Entonces, se nos hablaba que lo que necesitaba el Señor mostrarles en esta figura de entrar a esta estación de Tam era cambiar el pensamiento. Pero juntamente con cambiar el pensamiento, era también cambiar los vacíos y las deformaciones en ellos. ¿Había deformaciones en ellos? Sí. ¿Y cuándo se presentan esas deformaciones? Se presentan, a ver, quiero que podamos ver algo. Ellos cuando entran en ese proceso de desierto, era un proceso de lugar santo para ellos. ¿Para qué? Para conquistar la tierra, la heredad. Pero en ese proceso de lugar santo, se le presenta la crisis a ellos, porque se empiezan a presentar los vacíos. Y una de las cosas que los va a liberar es el proceso formativo. Porque el proceso formativo y la instrucción, lo que va a hacer es sacar todo lo que está de más. O todo lo que está de menos. Lo va a manifestar. Entonces, por 3 causas principales, ellos terminan abortando este proceso. 1, en ellos había fornicación. Número 2, murmuración. Y número 3, desocupación. Estos 3 grandes, hay otros, pero estos 3 principales, significa que en ellos, en su interior, había una mezcla, había una fornicación. Había en ellos en que querían lo del Señor, pero también querían lo otro. Porque en la medida que avanzan, ellos dicen, ¿sabes qué? Allá comíamos mejor. Mentira, no comían mejor. Pero el corazón todavía estaba ligado allá. Acto seguido comienzan a murmurar. Y luego comienzan a quedar desocupados, como si no tuvieran nada que hacer. Entonces, una de las cosas que quiere hacer la instrucción es: ocúpate. ¿Se acuerdan lo que habla el apóstol? Ocúpate en la gracia. No estés desocupado, ocúpate. Por la desocupación es que comenzamos a fornicar, porque estamos divagando en el pensamiento. Entonces, el Señor necesita ocupar aquellos lugares que nosotros quedaron vacíos y desalojar lo que en nosotros fue ocupado por otras entidades, otras creencias, otras imágenes. Mire, en la industria, en la mayoría de las empresas productivas que generan algún producto, tienen algunos indicadores que les llaman KPI, ¿ya? Que es una sigla en inglés. ¿Ya? Este indicador, que no quiero pronunciar porque mi inglés es a lo Tarzán. Los KPI lo que buscan es que en el proceso pueda alcanzar el objetivo. ¿Para qué? Para que en la cadena de producción salga todo bien. Cuando ellos ven que hay un KPI, ya, si hay un indicador que no se cumplió, entonces se va a formar un cuello de botella. Porque alguien no cumplió. Y si alguien no cumplió, los que están acá van a empezar a quedar desocupados.
no me llega la información, no puedo hacer nada, estoy parado con la pega. Entonces, ¿qué es lo que se levanta primero? Ya allá se mandaron un condoro, hicieron un problema, algo no hicieron, entonces nosotros ahora comenzamos a quedar desocupados. Eso internamente está ocurriendo en nosotros. Internamente está ocurriendo en nosotros. Y para nosotros, nuestros KPI serían 3. La intención correcta, la manera correcta y la actitud correcta. Entonces yo puedo tener muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones, como dijo la pastora, no son suficientes. Yo puedo tener una muy buena intención, pero yo tengo que sujetar la intención. ¿Por qué? Le coloco un ejemplo. Un hermano está viviendo escasez. Y ese hermano que está viviendo escasez, lo sabe porque, lo sabe su discipulador. Está viviendo escasez, pero el discipulador tiene un discernimiento y dice, esto lo está provocando el Señor. Pero yo veo al hermano, supe la situación y yo en mi buena intención deseo ayudarle. Porque yo tengo un buen corazón y soy dadivoso. Pero lo que el Señor quiere hacer en este hermano es que pueda levantar un clamor. Pero mi buena intención tome. Entonces el hermano no alcanzó ni a decir Señor y ya tiene una respuesta. Entonces lo que pasa con ese hermano, que debería haber durado ese tiempo 2 meses o 3 meses, ahora se suma 2, 3 meses más. Entonces esa buena intención del corazón terminó alargando un proceso. Entonces las buenas intenciones se tienen que sujetar. Tenemos nuestro primer KPI. Nuestro primer indicador, si estamos bien en la ruta. ¿Sabe, hermano? Tengo un tremendo plan. Podríamos hacer esto. Ok, sujétalo. No, pero esto es bueno, va a ayudar a mucha gente. Vamos a alcanzar mucha gente. Ok, sujétalo. No, es que, hermano, usted no está viendo los números que vamos a alcanzar en esto. Sujételo. ¿Por qué? Porque ese indicador se trabaja y se forma sujetando las cosas. El segundo es la manera correcta. El segundo indicador es hacer las cosas de manera correcta. Estamos hablando de proceso formativo. Entonces, yo tengo una buena intención y la sujeté. Entonces los pastores me dicen, visto bueno, hágalo así. No, es que esto se hace de esta otra manera. O sea, mi experiencia es que esto se hace así. Hermano, hágalo así. Pastores, que ustedes no me están entendiendo. Pastores, ustedes no me están entendiendo. Yo tengo experiencia y esto se hace de esta manera. Y usted sabe cómo se pone la pastora Anita. Y le va a decir, hágalo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere esa instrucción en la manera correcta? Lo que quiere esa instrucción es justamente ver si es que en nosotros hay artería, si somos arteros. ¿Qué significa ser artero? Hay una forma de cómo hacer las cosas, pero sé que aquí va a haber un cuello de botella. Ese cuello de botella para mí va a ser una crisis. Pero nosotros siempre vamos a intentar huir de las crisis, huir del dolor.
huir del padecimiento. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, yo voy a cumplir. Ya me dieron el visto bueno, porque una buena intención, la sujeté y me dijeron ok. Y tengo que llegar allá. Pero el proceso, la forma, me corro y avanzo. Y me salté la instrucción. Entonces, en esta parte, lo que quiere tratar en nosotros de manera práctica es si hay en nosotros artería. ¿Se ha visto usted? Aquí tiene unos indicadores prácticos para que usted pueda evaluar en su vida. Ok, estoy viendo la nube. El Señor me está mostrando que voy a entrar en un proceso de crisis. Y que si no lo hago bien, ese proceso de crisis se me va a hacer juzgado. ¿Cierto? Porque eso es lo que hablaba la señal. Va a llegar el día donde va a aparecer la nube. Y la nube nos cubría. Pero si la nube no nos cubre, no está esa cobertura, porque me salté el proceso, va a llegar el juicio del sol que me va a quemar. Entonces, este segundo punto, la manera correcta no es la forma que yo aprendí de hacer la manera correcta. La manera correcta es a lo cual la instrucción me envió. Y aquí hay un punto bien importante. Porque, bueno, en el discipulado de jóvenes se ha venido tratando el envío. Y parte del envío, el primer envío, lo envía sin nada. En ese envío sin nada, son gente que vivía en Galilea y que para hacer su trabajo en Judea era un par de días. Para llegar a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, eran varios días. Jesús los envía a las regiones contiguas, pero dice, no lleven nada. A ver, Jesús, mira, en mi experiencia, cuando uno va a salir, tiene que llevar, por si acaso, el termito, tiene que llevar unos sándwiches. ¿Por qué? Porque da hambre en el camino. Hay que llevar café. Café, sobre todo los que manejan, hay que llevar café. Pero aquí Jesús le está diciendo, no lleven nada de eso. No lo necesitan. A ver, Jesús, parece que tú nunca has viajado. Parece que tú nunca has hecho un recorrido largo. Nos estás enviando a las regiones contiguas y le estás diciendo que no llevemos nada. ¿Cómo es eso? A lo mejor tú siempre has estado en este lugar y aquí está todo, está el supermercado aquí a la vuelta, tenemos varios negocios, pero tú nos estás diciendo que no. La instrucción para ellos, la cual le iba a generar una crisis, iba a generar un vapor en ellos, esa instrucción es, no lleven nada. Ay, Señor. Ay, Señor. Ese proceso de crisis dio un fruto. Cuando ellos vuelven, dicen, Señor, te tengo una buena que contarte. No sabéis nada, Señor. Los demonios se nos sujetaban. Los demonios se nos sujetaban. Pisábamos, tocábamos, entrábamos a la casa y empezaban a salir. ¿Por qué? Porque lo que la instrucción quiere, que es la manera correcta, es que en nosotros se produzca una crisis, que pueda subir un vapor. Entonces, muchos de nosotros, cuando vamos a la oficina del segundo piso y nos dan alguna instrucción, en esa instrucción no la tome a la ligera. Porque una de las cosas que quiere hacer
es que entremos en crisis. ¿Para qué? Para que mediante ese proceso de crisis nosotros podamos llegar a puerto. Podamos llegar a puerto. Es que usted, pastor, no sabe. Es que usted, pastora, no conoce. O no, es que Álvaro, tú no sabes. Esta es mi realidad. Ok, haz esto. Lo que la instrucción va a hacer, que sería la manera correcta, es generar una crisis. ¿Para qué? Para sacar todo lo que está dentro, todo lo que fue ocupado por una deformación de imagen, de comunión con otras entidades en la casa. Porque una vez que eso se manifieste, entonces va a venir el momento en que se tenga que juzgar y te va a cubrir la nube. Por último, la actitud correcta. Y este es lo más difícil que hay. Hermanos, esto es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque la intención correcta te la puede entregar el Señor. Y tú la vas a obedecer y amén. Obedecí la instrucción, porque, o sea, la intención, el Señor puso un mover en mi corazón y, ok, lo sujeto, listo, ok, fue aprobado. Me dan la instrucción, ya, listo, esta es la forma de cómo hacerlo, ok. Me va a producir crisis y ya la actitud, la sonrisa comienza a desaparecer. Comienza a mostrarse el cansancio. Estoy llegando pronto al cumplimiento de esa palabra y ya no quiero más guerra. Y ya la actitud no es la más sonriente. La actitud que termine luego. ¿Cuándo se acaba esto? Y ya la actitud no es la misma. Eso lo podemos ver reflejado en varias ocasiones en la Escritura. Pero la ejemplar es la de Jesús. Él está llegando a puerto. Él fue enviado de una manera, pero llega hasta el Getsemaní. ¿Cuál era la actitud del Señor hasta eso entonces? Todo lo que he oído del Padre, eso hago. Pero llegó el punto en que la actitud tiene que ser evaluada. Y la actitud de Jesús fue: Señor, esto pesa. Esto pesa. Si puede pasar esta copa de mí, que pase. Pero ¿cómo está la actitud? Pero hágase tu voluntad. Una actitud inamovible. ¿No dejó de pesar? No dejó de pesar, pero la actitud continuó. Entonces, muchas veces en la encomienda o en la instrucción que se nos está dando, va a venir esto. Vas a venir con una buena intención, o te dan una instrucción y tú dijiste, ok, voy a obedecer esta instrucción porque veo que es bueno. Entonces mi intención es servir. Yo quiero servir al Señor, ok. Entonces tengo la intención correcta. Me dan la forma, cómo hacerlo, ok. Voy a hacerlo de esa manera para seguir la instrucción de manera correcta. Pero la actitud en el proceso va a llegar a un punto en que no vas a querer más guerra. En todo ese proceso se va a venir levantando un clamor. Hasta llegar al punto en que eso también se va a evaluar. ¿Cómo es tu actitud?
quiero presentarle algunos ejemplos en la Escritura, además del de Jesús. Si me pueden ayudar con... Mire, en el envío de Jesús, cuando Él resucita, quiero que vea lo que pasa con los discípulos. Vea Mateo 28, que nosotros lo conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, verso 16 al 20. Y quiero que ellos habían seguido la instrucción, ya la forma. Ellos tenían una buena intención, querían seguir al Maestro. Pero hay algo que en el momento de la crisis también se tiene que evaluar. ¿Cuál era? La actitud correcta. Y ellos llegan a este punto. Dice, ya aquí Jesús ha resucitado, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús los había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cuál es la actitud de ellos? Incorrecta. O sea, habían transitado todo esto con Jesús y llega al punto, es que ya, o sea, Jesús, te hemos visto caminar sobre el mar, ahora resucitaste, pero ya estamos cansados, estamos dudando. La actitud en ellos, en el momento de la crisis, ¿cuál fue la crisis de ellos? Jesús murió. Ellos se dispersaron, pensaron que todo se había acabado, que hasta ahí nomás llegó. Vino el momento de la crisis donde se tenía que evaluar. Lo habíamos hecho de manera correcta. Estábamos con la intención correcta. Pero ahora quedamos todos dispersos. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Duda. Una actitud incorrecta. Entonces, y Jesús se acercó, hablando, diciendo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, Jesús ve la duda de ellos y tiene que afirmarlos. Y la primera palabra que suelta es, toda potestad me es dada. O sea, muchachos, aquí no ha cambiado nada. Al contrario, se ha venido a confirmar la palabra. Cambia de actitud. Si hay algo que está produciendo la instrucción que te están dando en tu discipulado, o si tú tuviste alguna reunión con los pastores y te dieron una instrucción que está provocando ahí un golpe constante, cambia de actitud. Porque lo que quiere producir es que llegues a puerto. Veamos lo que dice. Y dice, bautizándolos, sumergiéndolos en el carácter. Lo que va a producir estos tres índices, lo que van a evaluar, es cómo está haciendo tu carácter formado. Una vez que se evalúan, y en estos tres aprobaste, es que estás formando un carácter inamovible. Se está formando en ti un carácter inamovible. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 16, 14 al 18. Dice, pero finalmente se acercó a los 11, estándose ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. ¿Qué estamos viendo de nuevo? Actitud incorrecta. Les reprochó la incredulidad. Ellos pensaban que no iban a llegar a puerto, que la instrucción se había equivocado, que la forma no era la correcta. Entonces Jesús le comienza a reprochar, incrédulos, su actitud no es correcta. Y luego viene a confirmar de nuevo lo mismo, porque no han creído en lo que habían visto, porque no habían creído
a los que le habían visto resucitado y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Y después dice: el que creyere y fuere bautizado, o sea, el que entre en la señal. Muchachos, entren en la señal. Entren en la señal. Y estas señales seguirán a los que creen. Porque en este proceso formativo lo que se va a producir es que se va a desocupar la casa, la habitación interior que había sido ocupada. ¿Para qué? Para que el Señor la venga a poseer y venga a llenar la casa y venga un tiempo de gloria. Me voy a saltar otro texto, pero vamos a ir a que este yo creo que es más aclaratorio, que es el de Juan 20, 19 al 23. Juan 20, del 19 al 23. Dice, preste atención a esto, porque veníamos hablando de qué cosa, del proceso formativo. En ese proceso formativo que se le estaba mostrando a Israel, eran dos señales principales. En la noche, columna de fuego. En el día, la nube. Pero ¿qué dice acá? Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué tiene que ocurrir en ese proceso aflictivo? Se tiene que amanecer. El primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, actitud incorrecta, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús les mostró: mira, esta es una obra concluida. Es un proceso cerrado. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz. Pero esta palabra paz, en su raíz, significa unir. Unir. Es bien interesante, porque en su interior los discípulos se habían dispersado. Y lo que el Señor viene a decir: muchachos, ahora que llegamos al final, vengan a ser una sola casa, vengan a ser uno. Vengan a ser uno. Y aquí Jesús los envía a ellos. Y esto es hermoso, porque dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío. Pero ¿cuál fue la forma que Jesús anduvo? Con clamor, con reverencia. Y en el momento de la crisis, la actitud no varió. Entonces tenemos 3 indicadores con lo cual tú puedes hacer práctica la palabra hoy día. ¿Tienes la intención correcta? ¿Tienes la intención correcta? Evalúalo en tu vida. ¿Tienes la intención? ¿Estás haciendo las cosas con una intención correcta? ¿O cuál es la intención con la cual tú te mueves? Segundo, la instrucción que se te da cuando tú presentas y sujetas la intención, la manera como lo haces, ¿es la correcta? ¿O lo haces arteramente para llegar? Porque eso se va a juzgar.
No es solamente obedecer, sí, tengo que llegar allá, esa fue la instrucción, ok. Lo voy a hacer de esta otra manera, total, igual lo voy a cumplir. Eso es artero. Y eso se juzga. Entonces ya tienes dos, y aquí va el tercero. Ok, lo hiciste con una buena intención, de la manera correcta, de la forma correcta, pero va a llegar un momento en la instrucción que comienza a salir todo lo que está dentro, que necesita ser formado. Y hay un momento en que tú vas a decir, no quiero más guerra. Señor, libérame de esto. Entonces, en ese momento se va a evaluar la actitud. Y la actitud no tiene que variar. Mire, nosotros cuando comenzamos el trámite no el trámite, sino el proceso del viaje, de preparar y todo eso, nosotros tenemos muchos conocidos que son misioneros. Y nuestras conversaciones con los pastores, el ejemplo se los acabo de dar. Pastores, no, es que comúnmente se hace así. Y los pastores nos decían, hágalo así. No, pastor, es que usted no me entiende, pastor no me entiende. Es que esta forma siempre lo han hecho así. Y los misioneros lo hacen así. Ok, hermano Álvaro, Anita, háganlo así. Ok. La intención puede ser correcta. La manera tiene que ser evaluada. Entonces, en la instrucción que ellos nos dieron, nosotros llega un momento que dice, ok, tienen que su casa dejarla para que la puedan arrendar. Ok, listo, hagámoslo. Pero no llegábamos nunca a desocupar la casa. Y ven que el tiempo se acercaba. Entre medio estuvo la operación de Anita. Nos pasaron a un lugar para dejar nuestras cosas, pero había que preparar el lugar. Era tiempo en contra. Había que hacerlo. Pero lo que está queriendo hacer la instrucción es si hay en ti algún resquicio por allí donde vas a ser artero. Y un montón de veces estamos, ¿qué hacemos? No vamos a llegar. No estamos llegando. Ese es un proceso crítico. Un proceso crítico. Listo. Dijimos una semana antes con Anita, tenemos que llegar. Listo. Lo que haya que regalar, regalémoslo. Intentamos hacer eso y todavía no podíamos desocupar la casa. Hay que pintarla, listo. Tú andas arreglando esto, yo voy pintando. Hay que arreglar esto. Y intentamos, vendimos algunas cosas, pero tuvimos que sacar una protección de un lugar. Tuvimos que pedirle ayuda a un hermano. Después tuvimos que sacar otra cosa que yo no sé cómo lo metimos ahí, pero no me acuerdo que hicimos tanta cosa para dejar las cosas, pero que ahora sí, todo era adverso. Todo era adverso. Y cuando entregamos la casa, nosotros veíamos, no llegamos. No llegamos. Después me dicen, pero hay una señal. Se tiene que arrendar la casa, si no, no van. ¿Qué? ¿Qué? Se tiene que arrendar la casa, si no, no van. Hemos trabajado hasta acá. Todo. Cuando llegamos, desocupamos la casa, Señor, hay una cosa que nosotros ya no podemos hacer. Le habíamos preguntado a la corredora de propiedades, que fue instrucción, hacerlo.
¿Cuánto se demora en arrendar una casa? Entre 3 a 4 meses. No llegamos. Entonces llega un momento en que tenemos que decir: Señor, hemos hecho todo. Pero aquí ya yo no puedo meterme. Si tú no haces la obra, y en una reunión nos juntamos y decía: pastora, necesitamos dar instrucción a los hermanos, ¿hacemos o no hacemos? ¿Vamos o no vamos? La pastora decía: se tiene que arrendar la casa, ¿sí o no? Sí, pero tenemos que comunicar que si vamos o no vamos, pero ya estamos encima. ¿Por qué? Porque tiene que salir eso de nosotros. La forma tiene que ser la correcta. Entonces en esa reunión dijo: bueno, digan que no van. Entonces para nosotros fue como fue un descanso, porque ya no dependía de nosotros, no dependía de los pastores, era algo que tenía que depender del Señor. Entonces en ese proceso nosotros empezamos a decir: bueno, Señor, acá todavía hay mucho trabajo que hacer, y si tú quieres que estemos un tiempo más, amén. Hay mucho que hacer, siempre hay mucho trabajo. Amén. Y yo le decía a Anita: no veamos despropósito en esto. Si algo quiere hacer el Señor, por algo lo está haciendo. Pero hemos llegado hasta acá y glorificamos al Señor. Esa misma semana la corredora nos dice: estamos listos, tenemos a mucha gente que quiere arrendar la casa. Y yo le decía: ya estábamos entregados, porque no alcanzábamos a llegar. Entonces ya lo habíamos soltado, porque hasta donde llegan tus fuerzas, después de ahí en adelante continúa el Señor. Por eso el pasaje de Isaías dice que Él da esfuerzo al cansado. O sea, ríndete, porque mientras tú quieras llevar la cosa, el Señor te va a seguir colocando más cosas, porque Él dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces nosotros ya soltamos y decimos: ya, Señor, gracias, porque en el proceso de cierre tú pudiste responder. Por si acaso, vamos a llamar al consulado y vamos a preguntar si se puede hacer algo, si nos puede traer una prórroga. Llamamos por teléfono, dijeron: no se puede hacer nada, tienen que hacer todo el proceso de nuevo. Amén. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos entregado. Si eso era así, amén, íbamos a estar muy contentos de estar un tiempo más con ustedes, porque ya nuestro corazón no estaba en que cumplimos, sino cumplimos. Gracias, Señor. En ese proceso yo me acerqué al pastor Fernando y le dije: Pastor Fernando, se arrendó la casa. El pastor no sabía que yo ya había llamado a la embajada, y él me da una instrucción de nuevo proceso. ¿Cuál es el proceso? Hazlo de esta forma. Anita me decía: pero ¿por qué no le dijiste al tiro que no se puede? Él me dio la instrucción. Él da la instrucción. Los pastores dan la instrucción. El resto es algo que el Señor tiene que hacer. Entonces dice: bueno, consigan una prórroga. Yo sabía que no se podía,
pero ya habíamos transitado en un camino de fe. Entonces dijimos, ok, hablamos con Anita y yo le decía, hablemos con tal hermano de la iglesia china, él a lo mejor nos puede ayudar. El hermano no nos ayudó para gloria del Señor, sino nos dijo, vayan y hablen personalmente con ella. Así que fuimos, y la primera respuesta que nos dieron fue, no se puede, eso nunca se ha hecho, no se puede hacer así, tienen que hacer todo de nuevo. Entonces nosotros, aquí adentro apretado, tenía que salir un clamor. Esto era como dar a luz, un proceso de parto, que cuando tiene que nacer, que nazca luego la guagua. Entonces empezamos a hablar con la señora Sofía, que es una señora taiwanesa, y la señora Sofía, no se puede, no. Y nosotros le dijimos, es que un amigo nuestro, Daniel, nos dijo que habláramos con usted. ¿Quién es Daniel? Daniel es un amigo que conocemos hace muchos años, también es taiwanés. Entonces, tiene una foto de él, no teníamos ninguna foto de él. Pero hace como un mes atrás, los hermanos de la iglesia china nos habían invitado a su aniversario. Vamos, y fuimos. Pero a ese aniversario había ido el cónsul y la embajadora. Y yo en ese momento le dije, Daniel, mándame por si acaso las fotos para tener un recuerdo de ustedes. La foto que me envió era justamente donde aparecía el cónsul y la embajadora. Y cuando la señora Sofía nos pidió, ¿tienen alguna foto de Daniel? Mire, no tengo ninguna foto donde sale Daniel, pero Daniel la sacó. Yo conozco a él, lo conozco a él, a ella. Está la embajadora, está el cónsul. Esa señora es mi amiga. Ya, espérenme aquí, pásenme sus papeles. Habló con el cónsul y le dijo, díganle que no tienen que hacer la documentación de nuevo, solamente paguen el trámite para que le estampen la visa. El proceso va a ser evaluado, no solamente la intención correcta que se tiene que sujetar, no solamente la forma va a producir una crisis en nosotros para que salga, no solamente salga todo lo que está ocupando, sino también que suba un vapor. Y al final de ese proceso va a ser evaluada tu actitud. Y la actitud de nosotros fue esa: Señor, ya si quedamos acá, hay harto trabajo que hacer, así que aleluya. No vemos despropósito en esto. Pero que, hermanos, va a ser evaluado. Así que muchas gracias. Damos muchas gracias al Señor. Gracias por sus oraciones también por nosotros. Esta palabra lo que quiere hacer en mí primeramente es que evaluemos cómo nos movemos y cómo hacemos vida la palabra que se nos comparte.